¿Cuáles son las barreras mentales más comunes que tú ves que te impiden llegar al potencial máximo? Más tema de desarrollo personal y que tú ves en tus alumnos. Hay una clásica que es el no puedo, no valgo, no soy suficiente. Déjame que te explique cómo funciona la estructura en general. Vale. De esa manera le sirve a todo el mundo. Vale. Creo que es importante entender que dentro de nosotros hay dos vocecitas. Yo le llamo Abundancia FM y Escasez FM. Son dos emisoras. Imagínate que te subes en el coche, solo hay dos emisoras y tú puedes sintonizar la emisora 1 o la emisora 2. Esto, por cierto, no me lo he inventado yo, la manera de explicarlo sí, pero esto se sabe desde hace miles de años. La Cábala habla de esto, este libro que es un curso de milagros habla de esto, la Biblia, sin especificarlo tan así, pero habla de esto también. Hay como dos vocecitas todo el rato. Entonces tú puedes elegir sintonizar y escuchar una o sintonizar y escuchar la otra. Entonces, Abundancia FM, ¿qué te dice? Dice que puedes, que adelante, que seas buena persona, que seas buena gente, que cuides a los demás, que ganes dinero, que hagas el bien, etc. ¿Y qué te dice Escasez FM? Te dice que no vales, que no puedes, que eres poca cosa, que más adelante, que hoy no, que total por hoy no pasa nada si te quedas en la cama, que los millonarios son todos malos, malísimos. Te cuenta todo eso. Y entonces, de ti depende qué voz eliges escuchar. Escasez FM, lo que muchas personas llaman el ego, se manifiesta en cada persona de la mejor manera que puede para arruinarle la vida. Perfecto. Escasez FM es tan lista que va a ir a darte a ti en un punto y va a ir a darme a mí en otro. ¿En cuál? En tu punto más débil y en mi punto más débil. Entonces el ego te puede atacar por ego físico, eres demasiado delgado, demasiado gordo, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado mujer, demasiado hombre, no sé, la tontería que sea. Por el ego emocional, no puedo, estoy triste, me encuentro apático, siento culpa. Ego emocional. Ego intelectual, no soy suficientemente listo o soy más listo que toda esta panda de inútiles que no valen para nada. Por los dos caminos te estrellas igual. O ego espiritual, estoy iluminado y estos pobres terrícolas voy a tratarles con un poco de condescendencia. O todo esto del mundo del desarrollo personal son los gilipollas, no saben de nada, no paran de encender velas de incienso y no se enteran. Te das cuenta que siempre va o por un lado o por otro y es importante entender esta estructura, ¿sí? Entonces tú me preguntas, ¿cuáles son esas creencias? Y digo, y yo qué sé, lo importante es que entienda, la más frecuente por cierto es yo no puedo, pero más allá de eso, tú tienes que entender que tienes una vocecita aquí que te está taladrando y te está dando en tu punto más débil para que tú no emprendas. Y ahora viene la buena pregunta. Yo me la hice durante años. Y la pregunta es, ¿y la vida en su profundo amor y en su profunda abundancia? ¿Por qué instala dentro de cada uno de nosotros esa vocecita para que no alcancemos nuestros objetivos? ¿No te parece una buena pregunta? Para sobrevivir, ¿no? Porque esa vocecita la tienes tú y esa vocecita la tengo yo. Para mí la respuesta es, no te pueden imponer la abundancia, porque entonces te aniquilan, te anulan el libre albedrío. Y como el libre albedrío es lo que te permite y te define, es lo que te define como ser humano, si te eliminan el libre albedrío, tú ya no eres un humano, lo que eres es un títere, una marioneta. Entonces te tienen que poner la voz que te permite actuar bien y la voz que te permite actuar mal. La voz que te dice, roba a este si total no se va a enterar. Y la voz que dice, aunque no se entere, no le robes. La voz que te dice, cuida esta relación. Y la voz que te dice, va, no la cuides, si total no puedes sacar nada a cambio. La voz que te dice, cómete esta pizza, si total es un día. Y la voz que te dice, me la podría comer, pero no lo voy a hacer. Entonces, cuando te pone las dos y tú escuchas las dos y dices, ¿me como la pizza o no me la como? Estás jugando con Escasez FM y Abundancia FM. Tú eliges. Y como tú eres el que elige, cada día desde el libre albedrío determinas por dónde quiere que vaya tu vida. Entonces, tú me dices, oye, ¿cuáles son esas creencias? Y digo, yo qué sé, mírate dentro. Primero desarrollo personal, luego desarrollo profesional. Escucha el diálogo interno que tienes, porque ese diálogo interno típicamente se repite un día tras otro y te cuenta algo, lo que sea. De la cárcel de oro, soy demasiado alto, demasiado viejo, no se me dan bien las mates, mi primo sí, pero yo no, esta es más guapa que yo y por tanto le van a dar el puesto de trabajo, el otro tiene más títulos, tiene el MBA y yo no y por tanto le van a dar el puesto, o lo que sea, da igual. O vivo en un país que no se permite emprender y que hablábamos antes del sistema, está amañado, te lo compro, pero también se utiliza como excusa en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo? Entonces, ahí está. ¿Cuál es? Pues date un paseo por el monte, la escuchas y ves qué historia, qué letanía se está repitiendo como una telenovela y que te está hechizando. Porque es un hechizo. Las palabras hechizan. Muchos son hechizos de sus padres. Luis, tú no vales para emprender. Y entonces Luis, de repente, 15 años más tarde, dice, hostia, si valiera para emprender. Me lo estoy inventando, pero, ¿sabes? María, tú no vales para... Tú nunca has sido bueno con las mates. Y María un día dice, hostia, pues si soy buena. Para la audiencia le voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado. Y es el tema de los impuestos. Como emprendedor, una de las cosas que nos amartillean continuamente es el tema de que es que hay que pagar muchos impuestos. Es que al pagar tantos impuestos, es que ¿por qué voy a hacer más cosas? Si se lo van a llevar otros. Si al final me está costando sudor y lágrimas levantar esto, si al final se lo van a llevar. Y yo veo a otros empresarios
que yo digo, tienen esas creencias limitantes, si montan imperios también tendrían los problemas igual que lo tengo yo. ¿Por qué yo pienso así y otras personas no? Por esa creencia que estábamos hablando, por ese, cada uno tenemos esa vocecita dentro y la vocecita a mí me estaba martillando diciéndome, es que no tienes que ser más productivo, es que no tienes que crear más. Y luego estaba la otra vocecita que estaba diciendo, no, pero lo que estás haciendo es bueno, tienes que seguir trabajando, reinvirtiendo. Si a lo mejor no lo han hecho de esta manera, pero lo han hecho de otra. A lo mejor la gente que está pagando muchos impuestos, pero luego crea un valor de empresa enorme y por ahí va su patrimonio, en vez de por estar recibiendo dinero, ahorro neto después de impuestos, ¿no? Es como cambiar ese prisma, esa vocecita que tienes un lado y otro, para poder seguir. Y de hecho hay muchas veces que son creencias prestadas, son hechizos prestados. Es que hay que tener mucho ojo con lo que escuchamos, porque cada cosa que escuchamos te sesga, pero te hechiza, o sea, te mantiene en un estado en el que tú solo puedes ver esa cosa. Mira, hay una cosa muy interesante, los niños cuando son pequeños, todo lo que les dices se lo creen. Tú le dices a un niño que es tonto, se lo va a creer, y si le dices que es listo, se lo va a creer. De adulto podrá reelaborarlo, pero de niño se lo cree. Gran parte de nuestra sociedad viven como si fueran niños. Cuentan una cosa, oye, que hace mucho calor, y se lo creen, y se creen que hace calor, pero ¿qué pasa? ¿Se ha inventado el calor este año o qué sucede aquí? ¿Qué tontería es esta? Te cuentan una cosa y te la crees, pero te la crees con los temas de los medios de comunicación o te lo crees con temas tuyos. Entonces necesitamos salir de esos hechizos y necesitamos ser conscientes de esos hechizos, y a veces son hechizos prestados. Respecto a lo que dice, lo de los impuestos, hay muchas personas que se están cambiando ahora de residencia en España, esto no es ningún secreto. Sí. Yo lo puedo entender perfectamente, pero hay muchas personas que no lo hacen porque quieran, lo hacen para huir de algo. Y yo digo, pero tú no te habías hecho rico para vivir donde te da la gana. Porque si te haces rico y no puedes vivir donde te da la gana, joder, pues casi mejor quédate de pobre. A ver, tú eres rico, sí. ¿Quieres vivir ahí? No. Y entonces te vas. Sí, ¿para qué? Para que no me quiten mi riqueza. O sea, te vas para que no te quiten. O sea, te hacías rico para vivir mejor y acabas viviendo en un sitio donde no querías vivir, pues vaya negocio. Porque luego piensan volver. Lo que hacen es, vale, yo me voy rápido, genero ese beneficio y sin pagar tantos impuestos y luego vuelvo. Pero es el marco temporal, pero también estás haciendo ciertos sacrificios que es respetable completamente. Cada uno se puede ir a donde quiera. Te lo he puesto como ejemplo libre, de un hechizo, ¿no?, que hay ahora mismo en la sociedad. Pero ¿qué es eso? Que al final es que tenemos que ver muchas cosas, mucho más allá. Yo creo que lo que nos falta muchas veces en esto es visión de largo plazo. Totalmente. Es como que vivimos en la inmediatez, vivimos en el corto plazo y lo queremos conseguir todo rapidísimo. Y cuando tú relajas un poco y esa vocecilla miras al largo plazo... Mira, déjame que cuente una cosa que creo que puede dar paz. Sí. Nosotros proponemos, es una propuesta, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero nosotros proponemos que el objetivo de libertad financiera sea al menos a 10 años. ¿Por qué? Porque eso te quita para empezar mucha presión. Y si te quitas presión, eres más listo. Y eres capaz de tomar mejores decisiones. Y no tienes prisa y no tienes que explicarle nada a nadie. Por cierto, este es otro tema importante, ¿eh? Los objetivos de verdad, de propósito, económicos, de lo que sea, Apúntatelo. Te apuntan y no se discuten con nadie. Si a otro no le gustan, que le den. Tu interno. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque entonces llegamos, le contamos a nuestra prima Paqui que nos vamos a hacer millonarios y te convence de que no, que eso es muy malo. Le cuentas a tu primo Paco que te vas a hacer emprendedor y te dice que te prepares las oposiciones al Ayuntamiento de Tomelloso y ya la has liado. Es que cada uno tiene un propósito. Entonces, el propósito no se discute con nadie. Esto es muy importante, ¿eh? Porque a veces queremos que los demás nos aprueben. Tú no necesitas, ni siquiera, lo siento esto, pero ni siquiera de tu pareja. No necesitas la aprobación de nadie para tu propósito. Tu vida es personal e intransferible. Y quien quiera que te acompañe. Por eso siempre digo que es importante elegir el propósito y luego la pareja y los amigos. No siempre se ha podido hacer así, pero quien esté a tiempo, que lo haga así. Porque cuando tú tienes el propósito y luego se van sumando cosas, todo suma para el propósito. Pero si tú tienes pareja y amigos y una vida y luego enganchas un propósito, puede que el propósito tire para un lado y todo el resto tire para otro. ¿Es esto el drama y el fin del mundo? No, pero mejor si nos lo podemos ahorrar. No, eso es muy importante. Porque hay gente que solo de manera interna tiene su propósito, no se lo dice a nadie, pero tiene a gente que depende de su propósito. O sea, imagínate si tienes hijos o tienes pareja, es lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces se rompen parejas simple y llanamente porque están viendo que su propósito es completamente diferente, ¿no? Totalmente. Eso es doloroso, porque construyes toda una vida en común y cuando ya estás, que te queda un paso para llegar a ese propósito, te das cuenta que no lo puedes hacer juntos, porque... Tenéis visiones diferentes completamente. Eso es muy importante. Pero yo creo que en último término lo que nos previene de la enfermedad y de la pobreza es ser fieles a nosotros mismos. Yo esta es una de las cosas que de verdad creo que es importante entender. O sea, entender que tú en último término tienes que ser fiel a lo que tú pienses y tienes que ser fiel a lo que tú creas y tienes que ser fiel a tu vocecita interior y tienes que ser fiel a tu intuición. Y creo que es importante que aprendamos a legitimar nuestra intuición y nuestra voz interior sabia, acuérdate, había dos, la sabia,
a la hora de tomar decisiones y que no necesitas la aprobación de nadie. Es que esto es importantísimo. Y cuando hablamos de dinero más, porque muchas personas cuando llegan y le comparten a su familia que están haciendo el máster de libertad financiera o que van a ver tu podcast o lo que carajo sea, da igual, de repente hay gente que hay risitas, o se meten con ello o no sé qué, y esto lo hemos vivido muchos y a mí me lo cuentan. Es una de las preguntas más repetidas de alumnos del máster de libertad financiera. Mi primo no me apoya, mi mejor amigo dice que estoy en una secta. No sé, es como que no hay aprobación social cuando tú te sales de lo que piensa el 90%. Y yo no digo que el otro 90% esté equivocado, que no lo digo. Lo que digo es que tú tienes que ser fiel a lo que tú creas. Eso sí lo digo. El mecanismo para que haya continuación, es decir, para que no se abandone, porque hay mucha gente que sí, que puede escribir este es mi propósito, pero luego el día a día es bastante más duro, ¿no? El tema de la constancia. ¿Qué mecanismos? Los hábitos, está inventado, hábitos. Hay un libro que es bestseller, que es Hábitos Atómicos, que habla mucho de ello, que hay gente que lo odia y hay otras personas que le parece muy bien. A mí personalmente me gustó bastante, porque creo que nunca había visto desde ese punto de vista el tema de crear esos hábitos. ¿Qué opinas tú de esto de crear los hábitos? ¿O qué consejos das? Es que solo, o sea, tu vida son tus hábitos. Yo tengo mucha paz con respecto a lo que hago cada día, porque sé que el resultado de mi vida es lo que hago cada día. Y si yo cada día hago lo que tengo que hacer, en el medio y largo plazo estoy tranquilo. Pensamos que es un sprint, pero es una maratón. Si tú dejas tu vida al poder de los hábitos construyen tu vida. Esto es muy tranquilizador, porque ya no tienes que ser el más listo. Es muy raro que me quede un día trabajando hasta tarde. Es rarísimo. Pero también es raro el día que no trabajo. O sea, es como que lo dejo todo al hábito. Mira, estas horas son de trabajo, estas son de pareja, estas son de niños, estas son de deporte, estas son de no sé qué. Y ya está, y me relajo. Si lo tengo que cambiar, que lo voy cambiando periódicamente por diferentes circunstancias, pues se cambia. Pero en cada momento siempre hay una rutina de hábitos. Entonces los hábitos tiran de ti, ya no hay que pensar. ¿Y cómo construiste esos hábitos? Porque tiene que ser complicado al principio, ¿no? Lo complicado es no tener... Sobre todo una vida como la tuya, que tienes... Bueno, es que esto ha ido cambiando con tanto personal, tantas cosas que hacer, o sea, que no es una vida normal de una persona que tiene de 9 a 6 de la tarde o lo que sea con su horario, sino que tú tienes también responsabilidades, tienes tal como marcas todo esto para ser más productivo. Es que esto ha ido cambiando con los años, o sea, es que no pasas de 0 a 100 o de 0 a 20, o sea, tú de 0 pasas a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿sabes? Es el poder el poder de ir subiendo una escalera. Pues ha ido cambiando y lo sigo cambiando, o sea, a lo mejor hablamos dentro de 2 meses y he cambiado algún hábito. Mira, yo siempre me tiro mucho porque menos es más, porque lo más sencillo tiene el poder de hacerlo más complejo. A mí me gusta mucho lo sencillo. Todo el mundo puede complicar una vida, pero no todo el mundo la puede mantener sencilla. Entonces, sobre todo a partir de cierto nivel de responsabilidad, es fundamental tener una vida sencilla. Aprender a decir que no a más cosas que a decir que sí a más cosas. Aprender a mantener el armario con el mismo tamaño. Aprender a que tu biblioteca no se desmadre, como se me ha desmadrado a mí un poco. Aprender a no meter más cosas en la agenda de las que tiene que haber. Esto lo aprendí de un coordinador de IPP que decía, tenemos que pasar del FOMO al YOMO. Del miedo, del fear of missing out, del miedo a quedarte fuera, al joy of missing out, ¿sabes? A la alegría de quedarte fuera, a la alegría de decir que no, a la alegría de perderte cosas, a la alegría de ir a un sitio de vacaciones y decir, me voy a perder todos los museos menos este, o incluso hasta este también, ¿sabes? A la alegría de entender que no vas a leer todos los libros que hay en este mundo, a la alegría de entender que no vas a poder conocer, lamentablemente, a todo el mundo que tendrías que poder conocer en este planeta y vivir en paz con eso. Y entonces, ¿qué haces? Dejas hueco para los hábitos que sí que son importantes. Oye, una vez al mes como con alguien. Oye, todos los días hago deporte. Una vez al mes hago deporte. Da igual, lo que sea. X. Pum, lo tienes. Que lo quieres cambiar, lo cambias. Pero que no, el hábito te da paz. Porque te hace tomar menos decisiones. Hay que tomar menos decisiones. Pero ¿cómo te puedes levantar por la mañana y pensar en qué te vas a poner? Pero ¿cómo te puedes levantar por la mañana y pensar qué vas a desayunar? Pero ¿cómo te puedes levantar por la mañana y pensar cuál es tu prioridad del día? Cuando empiezas a trabajar, estás desgastado ya de tomar 26 decisiones. Hay que tomar menos decisiones, pero que las pocas que tomas realmente generen un impacto en tu vida o en la vida de otros. Y todo lo que no aporta nada, decidirlo una vez.